para hablar de Alemania, Federico. Bueno, podía ser alemana o austrohúngara o... Sí, de por ahí. De por ahí, ¿no? De Mitteleuropa. Exacto. 2 horas y media se tarda en llegar a Alemania y encontramos un auténtico patrimonio de la humanidad, Carmelo. Muy buenas. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos. Cuéntanos. 2 horas y media es un país que está muy cerca, es un país que está muy cómodo y que efectivamente tiene una cantidad de patrimonio alucinante. Y la prueba de eso, o sea, hablamos de patrimonio en genérico, pero luego está lo que conocemos todos como patrimonio de la humanidad, y es el tercer país del mundo que más sitios tiene patrimonio de la humanidad. Solo lo superan Italia y China, que claro, es que China es muy grande y Italia pues es Italia, y está justo por delante de Francia y España. Pero eso nos da una idea, conocemos bastante bien España, tú, Federico, conoces bastante bien Francia, pues Alemania todavía tiene un poquito más de patrimonio de la humanidad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a viajar a las ciudades importantes y sin embargo tú hoy nos vas a ofrecer una y luego ruta... el Rin, que es un clásico también, eso como es. los clásicos del Loira, pero luego es que Alemania es muy grande y además ahora es toda Alemania. O sea, Efectivamente, sí, no cuando era media Alemania y media Alemania, que era un sitio Exactamente. más pobre y más triste que Sí, lo demás. sí. Tú nos propones una ruta alternativa que puede o no pasar por Berlín. Mira, os cuento, estamos haciendo una serie de especiales con Turismo de Alemania y con la Asociación de Sitios Patrimonio de la Humanidad de Alemania. Lo estamos haciendo en el placer de viajar y entonces hemos diseñado rutas que pensamos que a nuestros oyentes les pueden gustar. Sean Y una- originales. Que sí, claro, hombre, aquí todo hecho a medida como los buenos trajes. Y una de estas rutas, la que hemos propuesto en nuestro último programa, es a través del Rin. Es decir, vamos siguiendo el Rin y encontrando estos sitios de patrimonio de la humanidad que, bueno, pues están prácticamente muchas veces es que están en la misma orilla. En el mismo río, sí. Efectivamente, y otras veces son el propio río, que hay una parte del río que es patrimonio de la humanidad. Y esa es la ruta que estamos proponiendo en este episodio. Y de verdad os digo que es una auténtica maravilla, porque te pones a estudiar los sitios o a hablar con la gente que lo conoce y que te lo cuenta, y hay sitios excepcionales. Ejemplo, empezamos desde el principio, que es como se tiene que empezar bien las ¿Por cosas. abajo o por arriba? Por abajo, lo hemos hecho siguiendo el curso del agua. Me preguntas por qué, te tengo que decir que no hay una razón fija, pero nos ha parecido como más, no Sí. sé, más Más lógico. Ya en el mismo lago de Constanza, que es la primera vez que las aguas del Rin tocan, por así decirlo, territorio alemán, hay 2 sitios patrimonio de la humanidad. Uno con iglesias de los siglos 9, 10 y 11, es decir, 3 iglesias distintas que ya allí en solo una islita... Románico primitivísimo. Y te dan una idea de cómo eran todas las iglesias de Europa de más o menos esa época, que es muy antigua, porque la verdad es que no hay tantas cosas. En España de esos siglos tenemos pequeñas Hay iglesias. en León, la parte del románico asturiano, que es un pelín posterior, pero que es todo muy sencillito. Efectivamente. La parte mozárabe, que digamos nosotros, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy curiosa, que es una serie de poblados en los que la gente vivía en palafitos, en el Neolítico, que es algo que todos asociamos, yo que sé, a Filipinas, a sitios así donde la gente vive encima del agua. Pues allí en los Alpes, en Alemania, había este modo de vida también, y hay incluso un museo en el que se ha reconstruido toda una aldea, es decir, cosas francamente espectaculares. Sin embargo, no tenemos la sensación de que vayamos a ver arte, y en Alemania podemos encontrar desde románico hasta gótico y podemos encontrar, como decimos, esas grandes construcciones que nos hacen apreciar la arquitectura, por ejemplo. Por ejemplo, nuestra ruta pasa por 2 catedrales. Una de ellas, la de Spira, que yo creo que es menos conocida en España. Y cuando digo menos conocida es que creo que no la conoce nadie prácticamente. Pero bueno, es la mayor catedral románica del mundo. La mayor iglesia, mejor dicho, porque hay iglesias Pero hay una grandes. dieta de Espira, que hubo allí una reunión eclesiástica muy importante. Es que muchos de estos sitios estudias su historia y ves que, por ejemplo, tal monasterio fue importantísimo porque tenía la biblioteca más grande de Europa en el siglo IX y tenía, claro, una influencia cultural impresionante. Y son cosas que efectivamente normalmente no sabemos. Pues decía, pasamos por la Catedral de Espira, que es el mayor edificio, la mayor iglesia románica del mundo, y también pasamos, eso sí, un poco más arriba, por la Catedral de Colonia, que todo el mundo la conoce, que es una de las maravillas góticas de esas europeas impresionantes, y que ya no tanta gente sabe que es o fue durante siglos uno de los edificios más altos del mundo, porque tenía, si no recuerdo mal, 157 metros de altura la torre, que es una auténtica barbaridad. Los alarmistas ecológicos siempre la sacan como símbolo del fin de los tiempos, que la Catedral de Colonia se llena de agua. Bueno, eso depende del año. Eso es imposible, porque es tan alta, nadie se lo imagina. Es como la Torre Eiffel nadando, ¿no? Sí. Bueno, pues algo así. Y siempre cogen esa catedral. Al año siguiente lo que te dicen es que habrá sequías tremendas. Exactamente.
Exactamente. ese año ha llovido algo menos y el Rin no está tan... Sí, sí. Así que no hay... No siempre orientamos los viajes para adultos, por ejemplo, para los pequeños, para los adolescentes. ¿Qué podemos viajar encontrar? en familia. Eso es. A ver, yo creo, esto es una opinión muy personal, que a los pequeños y a los adolescentes también hay que enseñarles las catedrales. Eso para empezar. Claro. Es decir, hay que acostumbrarles a llevarte. A lo mejor no estás 14 horas, que me estaría yo dentro de la Catedral de Colonia, estás solo 1 o 3 cuartos, pero se lo enseñas también. Pero hay sitios dentro de la ruta, por ejemplo, que son muy interesantes. Hay museos relacionados con la presencia de Roma y hay incluso restos de aquello, de toda la frontera, el limes, que se le llamaba entonces, que en buena parte estaba justo en el Rin. Y en ciudades como Colonia o incluso otras de Alemania como Bonn, pues tienen restos importantes en museos. E incluso hay un sitio que se llama Xanten, que tiene una reconstrucción de cómo era un campamento romano, y es una cosa, yo creo que bastante espectacular. Bueno, un campamento... Sí, que el padre de Calígula era, bueno, el padre anterior, germánico. Se llama germánico porque era con la Germania. Los bárbaros eran los germanos. Y ahí está una mina. Eso a mí me encanta. Yo tengo una pequeña fijación mental, no sé muy bien por qué, a lo mejor es que escuché demasiado a Antonio Molina de niño o... Por una razón. O que son sitios muy fotogénicos y entonces a mí me gusta mucho. Pues hay una mina, es el complejo, lo tengo que mirar porque el nombre es un poco largo, Complejo Industrial de la Mina de Carbón de Zollverein. Está en Essen, está también muy cerquita del Rin, siguiendo nuestra ruta, y era una de las minas de carbón más grandes de Europa y tenía una fábrica de coque, que por lo que yo he investigado, porque eso sí que he de reconocer que no tengo ni idea, que es como un derivado del carbón para que sea más fácil que utilizarlo como combustible, que era la más grande de Europa. Bueno, esto estuvo en marcha 150 años y ahora hay un paisaje industrial de esto con cosas así enormes, pero gigantescas, de colores muy fuertes, que en las fotos quedan estupendas. Como Río Tinto. Sí, una cosa así. A mí me recordaba un poco, aunque es muy distinto, pero Almadén, que también es un sitio fantástico. Sí. Y luego tiene una característica especial que no encuentras normalmente en este tipo de sitios, que es que muchos de los edificios que se fueron construyendo para las necesidades de la mina tienen un altísimo valor arquitectónico. Y de hecho hay uno, por ejemplo, que es de uno de los arquitectos más famosos de la Bauhaus, que es una auténtica maravilla. A mí es que la arquitectura Bauhaus, que es una de las cosas que además es Alemania, patrimonio de la humanidad de Alemania, también. A mí me chifla. Y esto es como, no sé, como una especie de catedral moderna, porque es así como un estilo muy, no sé, tiene como una torre, precioso. Toda la minería tiene algo, tiene un sabor, tiene algo muy interesante. ¿Dónde encontramos todo este contenido? ¿Estáis haciendo unos podcasts? ¿Cómo se llaman, Carmelo? Bueno, pues en El placer de viajar simplemente entras, el último podcast es este, y en la portada de Libertad Digital hay en este momento un reportaje en el que recogemos buena parte de este contenido e incluso alguna cosa más, y en el que también se puede escuchar el podcast. Perfecto. Lo ponéis ahí, la gente se va a llevar una buena idea de todo lo que se puede hacer por esta zona de Alemania, que insisto, es preciosa. ¿Y recomendáis, digamos, la manera de ir, cómo contratar, etcétera, o está pensado en el viajero simplemente? No, pensamos solo en el viajero porque además lo bueno que tienen los podcasts es que esto a lo mejor lo escucha alguien dentro de un año. Y si yo te he dicho que el billete más barato es el de Iberia, a lo mejor dentro de un año el billete más barato es el de Lufthansa. Perfecto, pues y entonces nosotros lo dejamos ahí simplemente para que la gente conozca los sitios, y hoy en día ya con internet todo el mundo sabe buscarse sus billetes. Busquen a Carmelo Jordá en Libertad Digital. Gracias, Carmelo. Gracias a vosotros. Hacemos una parada y mezclamos... El placer de viajar y ahora es el dolor de torear. No, la mezcla de cirugía y toros, no me digas que no puede haber algo tan perfecto. De toda la vida. Las jornadas que da la vida. Sí, señor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.